Vamos con la siguiente nota para conocer los detalles sobre cómo reducir las deudas y evitar que éstas crezcan el próximo año. Los detalles en la siguiente nota. Dentro de pocos días iniciará un nuevo año y es importante planificarse financieramente, detallando los gastos prioritarios de disfrute personal, evitando volver a caer en errores y terminar un año endeudado. Y es que en el 2019 los créditos otorgados a familias crecieron a ritmos considerables, impulsados sobre todo por los préstamos de consumo, es decir, para las adquisiciones de bienes o servicios, por lo general gastos familiares o bienes para el hogar. Sin embargo, a fines de septiembre de este año, la deuda de consumo es de más de 12.000 soles, lo que representa un 9.7% de crecimiento respecto al mismo periodo del 2018. Es por ese motivo que las entidades financieras están tomando medidas correctivas a lo largo de este año. Por ejemplo, ajustar sus criterios de selección de clientes de tarjetas de crédito. ¿Pero qué debería hacer para evitar deudas este 2020? El primer consejo es elaborar un presupuesto, ya sea en un cuaderno o en una hoja de Excel. El objetivo es ordenar los gastos y actualizarlo. Anota los ingresos que percibas al mes. Empieza anotando los de entrada fija, como tu sueldo, y después añade los que pueden variar, como los trabajos freelance. Lo mismo con los egresos fijos y variables. Luego de armar un presupuesto, será más fácil disponer de un monto mensual para ahorrar, y si tienes una deuda, lo ideal es destinar una parte del presupuesto para amortizarla. Efectivamente, es el dolor de cabeza para muchas personas cómo evitar las deudas este 2020, ya pocas horas de acabar el año. Para eso hemos invitado al profesor Jorge Carrillo Acosta. Él es docente de la Pacífico Business School y también es un especialista en temas de finanzas. Bienvenido, profesor. Gracias, Valeria, por la invitación. ¿Cómo empezar? ¿Cómo evitar que el tema del financiamiento, de las deudas, sea un dolor de cabeza para el 2020? ¿Cómo alcanzar, digamos, a fin de mes con los bolsillos en azul? Bien, en términos generales, a ver, siendo súper genérico, un manejo ordenado de nuestras finanzas familiares o personales se logra con dos cosas: con planificación y con educación, ¿no? O sea, digamos, si yo quiero generalizar, iría por estos dos frentes. Cuando hablo de planificación, ¿a qué me refiero? A llevar un orden de nuestras cuentas. Lo decía un poco el informe, ¿no? Yo debería empezar llevando un control de mis ingresos y mis gastos, lo que se llama un presupuesto personal, que puede sonar un poquito complejo, pero no es nada difícil. Saber realmente cuánto gano y realmente cuánto gasto y sobre todo en qué gasto. Ese es el primer paso, porque si no tengo un control, no sé cuánto me sobra o cuánto me falta, y a partir de eso normalmente termino apagando incendios si no tengo mapeado un poco este orden de mis finanzas personales o familiares, ¿no? Para muchos es tan común la respuesta o tan fácil la respuesta de ¿quieres ahorrar? No gastes más de lo que ganas, ¿no? O sea, es fácil, suena lindo, digamos, en el papel, pero a la hora de la hora, ahí entra al taller lo que usted dice, la educación. Claro, a ver. De hecho, lo ideal sería que mis ingresos sean mayores a los gastos. Todos esperamos eso, pero suele pasar que no ocurre necesariamente esta buena situación. Entonces, ahí lo primero que uno tendría que hacer es, una vez si yo tengo ya mapeado mis ingresos y mis gastos, el siguiente paso es ver los gastos no esenciales, aquellos que no son tan importantes, y ver la posibilidad de reducirlos, ¿no? No eliminarlos, pero reducirlos. Nosotros es normal que nos gastemos diariamente algunas cositas en tomar una gaseosa, fumar un cigarro, jugar la lotería, y a veces eso no es lo más importante y podríamos buscar un poco racionalizar esos tipos de gastos, o salimos a cenar en la noche, o nos vamos a bailar el fin de semana, nos vamos al cine. Ajustar un poco eso. Si es que tenemos un faltante, eso sería el primer paso, ¿no? Porque, digamos, si vamos a seguir gastando lo mismo, vamos a armar una bola de nieve con la deuda. Endeudarse no es malo, porque nos permite lograr objetivos de corto plazo o de largo plazo también, pero hay que tener cuidado con no endeudarnos permanentemente. Si yo tomo una deuda, debe ser para cosas importantes. Mis gastos del día a día, lo que yo gasto en luz, agua, teléfono, cable, internet, comida, limpieza, aseo personal, no puede ser financiado con una deuda a 6 meses, a 8 meses, porque finalmente voy a armar una bola de nieve, porque esos meses también tengo gastos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Las deudas no son malas, pero deben servirnos para cosas importantes, para consumos fuertes. Voy a hacer un viaje, voy a comprar un electrodoméstico grande, voy a comprar un mueble grande que no puedo pagar a fin de mes. Entonces, ¿es ideal endeudarse por viajes?
a ver, si yo, por ejemplo, tengo la costumbre de viajar una vez al año, hacer un viaje fuerte, digamos, un viaje grande, que no puedo pagar a fin de mes, no es malo endeudarse siempre y cuando lo tenga previsto dentro de mi presupuesto. Nuevamente, si yo me ordeno y sé que si yo hago el viaje ahorita, puedo pagarlo con el excedente de mi gratificación de julio o de diciembre, o sea, podría. Pero no viajar porque, bueno, la vida es una sola y entonces ya vámonos de viaje y encima lo financio a 36 meses. Entonces, al mes siguiente vuelvo a hacer mi viaje del año y ya tengo 2 deudas. Y al año siguiente tengo 3 y finalmente termino pagando la deuda nunca. Esto de la planificación es ideal, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las personas, los adultos, que no, de repente no manejan tanta la tecnología como los jóvenes, que podemos planificar en Excel? ¿Cómo hacer para que ellos puedan planificar bien sus...? No necesitas una plataforma, basta con un papel o una, digamos, una libreta. A ver, vamos a partirlo así. Lo primero que tengo que saber es cuánto gano, ¿sí? Vamos a ver qué casos hay. Si yo soy dependiente en planilla, ¿no? Dependiente formal, a mí me pueden contratar por un sueldo, pero eso no es lo que yo recibo en el bolsillo. Hay que distinguir entre ingreso bruto, que es lo que está en mi contrato, e ingreso neto, que es lo que está en mi cuenta de ahorros, ¿no? En lo que finalmente es el neto a pagar de mi boleta. Si, por ejemplo, yo gano 3.000 soles mensuales, ese es mi sueldo bruto, mi sueldo neto es más o menos 2.500. ¿Por qué? Porque del bruto me descuentan 2 cosas. El impuesto a la renta de quinta categoría, en este caso, y el sistema previsional, ya sea la ONP o la AFP. Entonces yo termino recibiendo menos y yo no puedo gastar por 3.000 porque yo gano 3.000. Yo realmente gano 2.500. Entonces lo primero es eso, fijarme bien en mi boleta cuál es el neto a pagar, que no es lo que finalmente está en mi contrato, ¿no? O lo cuánto me depositaron en la cuenta. Ese es el primer paso, ingresos. Luego vamos a ver los gastos. Y los gastos yo los suelo partir en 5 grandes bloques, digamos, ¿ya? El primer bloque le llamo gastos domésticos. Puedo vivir en casa alquilada y tengo que pagar un alquiler, o en casa familiar y tengo que darle probablemente algo al dueño de la casa, o de repente es casa propia y estoy pagando un crédito hipotecario, entonces hay que poner esa cuota también dentro de ese presupuesto. Pero no solamente es lo que pago por vivir ahí, sino hay que pagar luz, agua, teléfono, cable, internet, servicio doméstico, de repente si es casa propia, arbitrios, el predial, también hay que pagar el mantenimiento al edificio si vivo en un departamento, ¿no? Todo eso, gastos domésticos, lo que me permite tener un techo bajo el cual vivir cómodamente. Primer bloque. Segundo bloque, gastos de manutención. Aquí hay manutención, lo que me permite, digamos, sobrevivir en el día a día. Alimentación, vestido, salud, ¿no? Puedo estar en el seguro social, pero igual hay que comprar algunas medicinas, ¿no? O la EPS y tengo que pagar deducibles, o me atiendo de forma particular. Educación, tengo hijos, o estoy en edad escolar, o estoy estudiando un posgrado, lo que gasto en educación, y algún otro gasto del día a día, digamos, que no puedo obviar. Esos son los gastos de manutención. El tercer grupo son los gastos de transporte, el tercer bloque, porque una de dos, o tengo mi transporte propio, con lo cual voy a gastar en un crédito vehicular si todavía no lo termino de pagar, pero también en gasolina, mantenimiento, cocheras, el SOAT, el seguro vehicular, o me movilizo en transporte público y habría que pagar pasajes en bus, en metropolitano, en mototaxi o en taxi si es que lo tomo, ¿no? Eso es el tercer bloque. Estos 3 bloques yo le llamo los gastos esenciales. Estos 3 bloques son... No inamovibles. Ya. Puedo ajustarlos un poco, de repente mi trabajo va a estar más cerca a mi casa. Sí, pero son fijos. Pero digamos, no voy a dejar de gastarlo, porque ese lo gasto en algún momento. Y luego tienes un par de gastos que le llamo los no esenciales, o los que llamo yo también los gustitos, ¿ya? Que es lo que te comentaba al inicio. Claro. Tengo algunos gustitos diarios. Me tomo un café en la mañana, o después del almuerzo me como un chocolate, o me fumo un cigarro en la noche, o juego la lotería para apostarle a la Champions o al torneo local. Bueno, y claro, de 2 soles en 2 soles, de 5 soles en 5 soles, va sumando, pues, ¿no? Al final del mes se vuelve una cantidad importante. Y el otro es el gasto semanal, ¿no? Yo salgo, me voy al cine, me voy a un karaoke, me voy a tomar un bar el fin de semana. Y este tipo de gastos, pues, a veces uno también va en pareja y no gastas por uno, gastas por 2. Entonces, estos gastos también hay que ponerlos en el presupuesto, pero hay que tener claro que no son esenciales. Y además de esto hay que darse cuenta, y ahí aprovecho en poner sobre la mesa que hay algunos gastos que incluso podría empezar siendo un poquito más consciente, empezar a cortar. Por ejemplo, por salir apurado a veces uno agarra taxi, ¿no? En vez de tomar el bus, ¿no? Claro. Entonces, y claro, de repente el taxi me cobra 15 soles versus el bus que me iba a gastar 5, por decirlo así. Son 10 soles en un día, sí, pero si todos los días me levanto tarde son 50 soles a la semana, son 200 soles al mes.
y ya eso en el año son más de 2.000 soles. Entonces, Ya. hay algunas cositas que podríamos ir como tips, ¿no? Podríamos ir haciendo para poder, evidentemente, gastar menos. Identificar en qué servicio gastamos más de lo que, Sí, de lo que o normalmente... identificar de qué forma podemos reenfocar el gasto. Ya, Te voy a poner otro. Si yo trabajo en Lima Moderna, digamos San Isidro, Miraflores, San Borja, y como en la calle, comer en la calle es carísimo. Me puede costar un menú 12, 15, 18 soles, dependiendo de la zona. claro. En cambio, si yo me levanto más temprano y cocino mi almuerzo y lo traigo a la oficina, está probado que el mismo menú te puede costar la cuarta parte. Ah. En vez de costarme 15 soles, me puede costar 4 soles, ¿no? Entonces, claro, hay que chambear más, ¿no? Hay que levantarse más temprano, hay que cocinar, hay que forzar. Sí, pero cuando tú miras en perspectiva, oye, ahorrarme 10, 12 soles al día, que son como 2.000 soles en el año, o más de 2.000 soles en el año, vale la pena, ¿no? Claro. Sobre todo si quiero empezar a ahorrar, si quiero un objetivo como ahorrar para la cuota inicial de mi departamento, de mi vehículo, pues vale la pena. El tema de la gratificación que recibimos, bueno, los trabajadores en diciembre, ¿podría ayudarnos para, digamos, solventar las deudas? Pero claro, hay muchos que ya lo tienen. Primero, a ver, la gratificación es un caso muy particular. Primero somos uno de los pocos países que paga dos sueldos más por gratificaciones tanto en julio como en diciembre, ¿no? La mayoría de países de América Latina, por ejemplo, pagan un sueldo Ya. por Navidad. No hay gratificación por fiestas patrias. Aquí tenemos la ventaja de tener 2 sueldos adicionales. Uno. Número 2, no lo veamos como un ingreso extraordinario, porque cuando uno lo ve como un ingreso adicional, extraordinario, como que no te lo esperabas, te tiras la gratis. O sea, para decirlo en Ya, términos prácticos, primer ¿no? consejo. Entonces, claro, no es un ingreso adicional, no es que cayó del cielo, ya sabías que iba a venir. Entonces, empieza a planificar cómo vas a hacer con ese dinero, porque no es que te cae del cielo, lo tienes, está en tu contrato y te va a venir. Incluso, ¿por qué crees que hay mucha gente que saca créditos hipotecarios, por ejemplo, vehiculares con cuotas dobles en julio y diciembre? Porque saben que en julio y diciembre viene doble pago. Segundo. Tercero, no es un sueldo, ojo, es más de un sueldo, dependiendo de cuánto ganes. Te lo pongo de esta manera. Hablamos del ejemplo de una persona que gana en bruto 3.000 soles, ¿correcto? En neto recibe 2.500. En su bolsillo recibe 2.500 todos los meses habituales, enero, febrero, marzo, etc. En julio y diciembre, esa persona va a recibir no 2.500, va a recibir los 3.000 y encima el 9% adicional de salud. O sea, va a recibir 3.270. Si tú comparas 2.500 que recibías normalmente con 3.270, estamos hablando de más del 30%. O sea, es más de un sueldo. Es casi un sueldo y una tercera parte de un sueldo. Ok, planificar. Entonces, es una cantidad importante. Y al ser una cantidad importante hay que planificar y hay que saber qué hacer con esa plata. ¿Y qué debemos hacer? Número 1, yo recomiendo siempre cancelar las deudas caras. De repente por alguna emergencia o por algún desorden, yo saqué plata con la tarjeta de crédito. Me fui al cajero automático y saqué dinero, que es carísimo, tiene tasa de 120% en promedio en el Perú. O hice un consumo, ¿no? Compré un televisor y lo saqué en 12 cuotas y con intereses la tasa promedio de consumos con tarjeta son 46% al año. Es carísimo. Entonces, empezar a ordenarme pagando esas deudas caras, lo primero. Y ya si ya pagué las deudas caras, el segundo frente sería empezar a ahorrar. Ahorrar es un buen hábito y podemos aprovechar ese ingreso fuerte para empezar ese ahorro, ¿no? Listo. Entonces, muchísimas gracias, profesor Jorge Carrillo Acosta. Él es docente de la Universidad Pacífico Business School y especialista en temas financieros. Ya saben, educación y planificación esenciales para ahorrar este 2020. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información. Al día, cada peruano genera más de medio kilo de basura y solamente 3 de cada 100 peruanos la recicla. Estos residuos terminan contaminando lo que comes, lo que respiras y el lugar donde vives. Clasificando tu basura y reciclando,